Buenas tardes. Continuando con la siguiente ponencia, vamos a presentar a la Magíster Lucy Marleni Carcausto-Ucea, especialista en cuidado enfermero en paciente crítico adulto, en cardiología y oncología, magíster en ciencias, administración y gerencia en salud, y llevando un doctorado en ciencias de la enfermería. Actualmente ella se encuentra laborando en el área, bueno, en la unidad de cuidados intensivos del IREN Sur Arequipa. Ella va a presentar manejo de vía aérea artificial en ventilación mecánica. Adelante, licenciada Lucy. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecer al comité organizador por la invitación y también por la organización, ¿no? Que es tan relevante estos cursos, talleres en la actualidad. Eh, Listo. ¿Podría presentar las diapositivas? ¿O las presento yo? Ah, ya, perfecto. Listo. El tema que se me ha brindado que le que exponga es, ¿no? Cuidados prácticamente de enfermería en todo el manejo de un paciente ventilado, ¿no? Que solemos tener en las áreas críticas, en tanto en emergencia como también en cuidados intensivos, ¿no? De los distintos hospitales que podamos tener, ¿no? Tanto en Arequipa, nacional, internacionalmente, lo cuales están acorde, ¿no? Quizá también a algunas guías y actualizándose, ¿no? Cada vez más en todo lo que es el manejo, ¿no? De lo que es un paciente ventilado. La siguiente diapositiva, por favor. Antes que nada, quizá recordar un poco de cómo inició pues la ventilación mecánica, ¿no? De cómo se dio, como todo tiene un inicio, quizá con un error, muchas veces se ha descubierto bastantes cosas. Al igual que ello también ha tenido una evolución, ¿no? La ventilación mecánica, ¿no? Dice que Vesalio, ventilando por un fuelle a un perro, ¿no? Empezó la ventilación mecánica, ¿no? Quería salvar a este animalito y él aplicó simplemente un fuelle y estaba dando prácticamente en una ventilación mecánica ya hace más de 100 años. Posteriormente se han creado los ventiladores de acero, ¿no? Llamados también pulmones de acero, que se han manejado bastante con los pacientes o con la epidemia de polio. Probablemente nosotros, algunas colegas también que han llevado la especialidad, que hace 15 años, 20 años o 18 años, también hemos conocido todavía los famosos ventiladores BIR, ¿no? Que simplemente daban ventilación a presión, pero no tenían algunos parámetros. Y a la actualidad ya pues conocemos, ¿no? Los ventiladores que ya son más pequeños, ya son más sistematizados, ya tienen más parámetros, cada vez son más sensibles a los movimientos, a la mejoría o desmejoría del paciente, ¿no? Y más aún todavía, ahora en la actualidad, en el año 2019, que hemos tenido la pandemia, ¿no? La pandemia por COVID, donde se empezaron a fabricar y fueron tan necesarios, ¿no? Estos ventiladores mecánicos para poder salvar la vida de estos pacientes. Entonces, a la actualidad se siguen, seguramente que a posterior va a haber todavía ventiladores mecánicos mucho más sofisticados, más sensibles, quizá con más parámetros, más pequeños, que puedan ayudar, ¿no? A la mejoría de un paciente cuando tiene una dificultad respiratoria o simplemente cuando tiene una patología, ¿no? Respiratoria, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para poder iniciar, debemos de tener en cuenta algunos conceptos básicos, como por ejemplo, ¿no? Ventilación y cuál es la diferencia con una ventilación mecánica o artificial. Ventilar, dice, es renovar o mover el aire de un lugar a otro, ¿no? Ventilar, nosotros las condiciones fisiológicas normales tenemos una ventilación espontánea, ¿no? Removemos al momento de inspirar y expirar el aire, ¿no? De un lugar para otro,
donde hacemos este intercambio gaseoso, ¿no? De CO2 y oxígeno. Entonces, por lo tanto, ventilación sería ese proceso fisiológico, ¿no? Esencial para la vida en el que el oxígeno se toma del aire y se transporta a los pulmones, ¿no? Es muy importante este mecanismo fisiológico. ¿Para qué? Para poder sobrevivir, para tener vida, ¿no? Para estar bien, ¿no? Y ventilación mecánica, ¿qué sería? O ventilación artificial, ¿no? Es un procedimiento de respiración artificial que sustituye de manera total o puede ser de manera parcial temporalmente la función ventilatoria de estos músculos respiratorios, ¿no? Que pueden estar afectados por una patología, por un accidente, ¿no? Por múltiples factores, pero que el paciente requiere de un dispositivo externo para que pueda cumplir las funciones que si en condiciones normales estuviese, lo haría, ¿no? Entonces, esa es el concepto de ventilación mecánica, ¿no? Ese es el aparato que nos va a ayudar a hacer este traslado de oxígeno, ¿no? De la parte externa a la interna, ¿no? Para que haya un intercambio gaseoso adecuado. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cuáles son estos objetivos que queremos, bueno, cuáles son los objetivos que queremos lograr, ¿no? Al tener a un paciente ventilado, ¿no? Como su mismo nombre lo dice, es mejorar la ventilación alveolar, ¿no? Alveolar, porque es ahí donde se produce, ¿no? Este intercambio de gases. Garantizar una oxigenación adecuada. Podemos tener un paciente que esté saturando 80% y está despierto, ¿no? Consciente, pero nosotros debemos de garantizar, ¿no? Una oxigenación adecuada. Por lo tanto, podemos darle un apoyo, ¿no? Con un dispositivo externo como son los ventiladores mecánicos. Además, reducir el trabajo respiratorio. A reducir el trabajo respiratorio, nosotros ayudamos a este paciente a que pueda salir, ¿no? De este cuadro de hiperventilación, de este cuadro de insuficiencia respiratoria, ¿no? Como lo hemos podido ver claramente en la pandemia que hemos tenido por estos 2 a 3 largos años que han pasado, ¿no? Que era una preocupación tremenda porque necesitaban los pacientes este apoyo porque el pulmón estaba dañado por un virus y que era temporal, ¿no? Prácticamente era como 10 15 días, pero sin este ventilador el paciente se nos moría. La siguiente, por favor. Y los objetivos generales de los cuidados que podemos tener como profesionales de enfermería en todo lo que es ventilación mecánica. Uno, ¿no? Como mencionaba el doctor que me antecedió, dice, ¿no? Interpretar las alarmas del respirador, no simplemente suena una alarma porque, porque se mueve un paciente, puede ser que esté empeorando o puede ser que también esté mejorando, ¿no? Entonces hay que saber como profesionales de enfermería, sobre todo de especialistas que trabajan en cuidados intensivos, de poder saber por qué es esta alarma, ¿no? Que se está ocasionando. No, no simplemente es apagarlo, sino aprender también a interpretar. Evitar riesgos de hiperventilación o hipoventilación, ¿no? No solamente los daños son cuando hay hipoventilación, sino también cuando hay hiperventilación. Evitar las hipoxemias. Prevenir las neumonías asociadas a ventilación mecánica. Como les comentaba, ¿no? La ventilación mecánica va a suplir toda la función ventilatoria. Por lo tanto, el paciente que está ventilado está íntegramente a cargo de la enfermera. En su totalidad se podría decir cuando están bajo efectos de sedación y de analgesia, ¿no? Entonces, si nosotros podemos de alguna manera prevenir neumonías asociadas a esta ventilación mecánica. Prevenir con nuestros cuidados la extubación accidental, porque una extubación accidental puede traer consecuencias hasta un poquito más, como por así decirlo, agravar la enfermedad inicial por la que ha sido ventilado.
prevenir además úlceras por decúbito, porque también el paciente está sometido a drogas que le producen o le provocan sueño, precisamente porque no tolerarían, ¿no? Despierto un tubo, ¿no? En la garganta. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos de plasmar nuestros objetivos a todo el cuidado integral de un paciente ventilado. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es un ventilador mecánico? Nos preguntaremos, ¿no? Es una máquina cada vez más sofisticada que ayuda a respirar cuando una persona tiene, ¿no? Una insuficiencia respiratoria y que no puede respirar por sí solo. Este ventilador mecánico, además, tiene, ¿no? Algunas partes, ¿no? Del ventilador de forma general. Hay variedades de marcas según la evolución, también según las necesidades de los hospitales. Tenemos distintas marcas de ventiladores, pero lo que sí debemos de tener en cuenta es que un ventilador que tiene un panel de programación que es como una computadora donde podamos nosotros programar, donde podamos nosotros ver, visualizar, monitorizar cómo está ciclando, cómo está ventilando este paciente. Tenemos un circuito, unos corrugados que le llamamos unas conexiones por las que va salir el aire del ventilador hacia el paciente y también un sistema de humidificación. Entonces, este sistema es importante porque al ser reemplazado con el ventilador mecánico la función respiratoria y al no ingresar aire ya por la nariz, porque ya va a estar probablemente con un tubo en la tráquea, hay parte de este ventilador que cumple la función de la narina, ¿no? Que es humedecer, calentar, para que pueda pasar el aire. Un aire seco, un aire frío, daña, ¿no? Las vías respiratorias. Y si fuera con el ventilador, que es a través de un tubo endotraqueal, con mucha más razón, ¿no? Va a resecar, al contrario, en vez de hacerle un beneficio, podría lastimar al paciente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debemos hacer y conocer? El profesional de enfermería debe de conocer cómo funcionan estos ventiladores, ya que hay variedad en el mercado, variedad de ventiladores, y más, con más razón todavía, después de la pandemia, aparecieron ventiladores con muchas más funciones que ayuda al paciente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de conocer, ¿no? Cómo funcionan estos ventiladores que tenemos en nuestro servicio. Podemos tener una marca hemos podido tener una marca hasta antes del 2019 y probablemente después del 2020 tenemos otras marcas con otras funciones. Entonces nosotros debemos de empezar a revisar, ¿no? Cómo funciona, qué funciones adicionales tiene, ¿no? Este nuevo ventilador. Saber también darle el mantenimiento, ¿no? Ya que estos ventiladores cada vez vienen más sensibles, antes eran más rudos, más duros, se podía limpiar con una solución séptica y actualmente probablemente ya no, sino con alcohol o qué partes, ¿no? Limpiar de este ventilador. Además de ello, también debemos de conocer cuál es el procedimiento, ¿no? Para el montaje de estos circuitos. En mi hospital, hasta hace 5 años aproximadamente, todavía reesterilizábamos, ¿no? Los corrugados, las conexiones, las tubuladoras. Nosotros esterilizamos para poder darle al paciente porque no había mucho, porque estos corrugados eran muy caros y por la economía, porque los pacientes son cis, a veces no teníamos y teníamos que reesterilizar una, dos, tres, cuatro veces para poder brindar la ventilación a nuestros pacientes. Pero en la actualidad, se podría decir una de las cosas ventajosas que ha traído la pandemia, de todo lo malo, ha sido, ¿no? Traer corrugados o las conexiones descartables, ¿no? De uso único para el paciente. Entonces,
También nosotros debemos de saber, ¿no? Cuáles son estas conexiones, estos circuitos, qué parte es la que se debe botar y qué parte es la que queda en el ventilador y cómo colocar también estos dispositivos al ventilador, ¿no? Porque no siempre están todo el tiempo preparados, sino al momento de que ingrese el paciente, es ahí donde nosotros preparamos el ventilador, preparamos todos estos corrugados para poder tenerlo listo al momento de que ya el paciente se intube, ¿no? Y además de ello, nosotros, como el doctor también anteriormente lo ha explicado, es conocer también parte de las modalidades de ventilación que se pueda dar al paciente, ¿no? Y de acuerdo a estas modalidades que manejamos, también, ¿no? Se va viendo, ¿no? Si es una modalidad asistida controlada a una modalidad, digamos, CPAP, el paciente está mejorando, ¿no? Saber esas diferencias, ¿no? La siguiente, por favor. Con lo que respecta a dentro de las funciones de enfermería, nos corresponde toda la preparación del material, del ambiente, del paciente, ¿no? Es parte de los cuidados que nosotros debemos de brindar y dentro de ellos tenemos, ¿no? La preparación del ambiente. ¿Cuál es la preparación o qué es lo que nosotros debemos tener listo para cuando nos dice, ¿no? El médico, vamos a intubar a este paciente, ya está delicado, no hay mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros debemos preparar el ambiente con la iluminación adecuada, que haya una fuente de aire y oxígeno, aunque ahora los últimos ventiladores ya están viniendo ya solamente con la conexión de oxígeno. La funcionalidad del aspirador, que es muy importante cuando ventilamos a un paciente. Debemos de tener a la mano, ya sea un aspirador empotrado o un aspirador portátil. ¿Por qué? Porque después de la ventilación, probablemente este paciente, por la patología que haya sido por la patología que haya tenido, probablemente encontremos secreciones, ¿no? Secreciones purulentas. Entonces, posterior a la ventilación, es necesario aspirar a los pacientes. Tomas de corrientes eléctricas, dado que vamos a necesitar varias, ¿no? En este ambiente, para las bombas, vamos a necesitar para el ventilador, vamos a necesitar hasta para el aspirador, vamos a necesitar para, para poder, para su iluminación, etcétera. Y el ventilador, ¿no? Que debemos de tenerlo ya nosotros armado o preparado como para ya estar conectados. Y en todas las unidades o en todos los ambientes que se maneja un paciente crítico de esta índole, tener a la mano un resucitador que esté conectado también a una fuente de oxígeno. La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los insumos tenemos algunos. En los insumos que nosotros preparamos, en los materiales, cuando habilitamos un ambiente para ventilación, es, ¿no? Los tubos endotraqueales, que estos vienen de distintos tamaños, es también de acuerdo al peso del paciente. Y como enfermeras nosotros debemos de saber el número a preparar, porque no siempre el médico les va a indicar páseme un 7 o un 8, un 7,5, ¿no? Nosotros debemos de también conocer, ¿no? Las medidas. Si un paciente pesa 60 kilos, probablemente use el médico un 7 o un 7,5, pero si un paciente es grande, de 80 kilos, 70 kilos, mide unos 70, usará un tubo 8. Entonces, esto va a variar de acuerdo a la necesidad, ¿no? Del paciente y a la situación en la que también se va a dar. Necesitamos una pala de laringoscopio que esté preparado, que funcione, que esté con las luces. Hay que probarlo antes de pasar al médico o antes de prepararlo. Hay que estar probando todo este equipo. Un estetoscopio para después de la intubación para que se pueda auscultar, ¿no? Si realmente está pasando, está ventilando ambos pulmones o si ha ingresado un poco más o hay que retirar el tubo. Una jeringa para poder sellar el CAP
como les comentaba, el resucitador. Debemos tener una guía, quizá no todos los médicos, en caso de anestesiología, por ejemplo, hay médicos anestesiólogos que no necesitan guía, como que algunos usan guía. En caso de cuidados intensivos, algunos médicos o la mayoría he visto que usan guía. Una esparadrapo o ahora una cinta o gasa para poder fijar, ¿no? Este tubo, las ondas de aspiración, también de acuerdo al calibre, a la medida del tubo endotraqueal. Entonces, verificar todo ello, ¿no? Y tener a la mano para cuando tenga que intubarse el paciente y nosotros tengamos listo todo el equipo y no estemos, no estemos al momento buscando los materiales y entrando en desesperación y tirando las cosas, ¿no? Si se trabaja ordenadamente, todo el procedimiento sale tranquilo y el paciente también sale beneficiado. Y en la actualidad tenemos ya bastante, hasta por el CIS nos dan lo que son las sondas, ¿no? Las sondas de circuito cerrado. Esto salió a raíz, se diría un poquito más, en la pandemia, se está dando uso posterior a la pandemia, dado que ya la aspiración de circuito abierto se da en algunas situaciones. Como era en la pandemia un virus bastante, se podría decir, bastante virulenta, entonces necesitábamos, ¿no? Protegernos de alguna manera, necesitábamos cerrar este circuito para que estos virus no puedan expandirse. Entonces, por lo tanto, se ha hecho uso de estas ondas de aspiración de circuito abierto que a la fecha tenemos. La siguiente, por favor. ¿Y qué cuidados debo tener para con el ventilador o para la preparación, ¿no? de nuestros corrugados? Preparar el ventilador con una técnica séptica, dado que estos corrugados también vienen sellados, entonces van a ingresar al paciente, por lo tanto, tratar de mantener, ¿no? La técnica séptica. Conectar este ventilador a una red eléctrica, ver si este ventilador tiene batería, porque sucede que los ventiladores suelen tener batería para 2 o 3 horas, entonces debe estar cargado. En el caso de se me ocurre un accidente, de una desconexión y el paciente está ventilado con un PIP alto, entonces evitar y prever, ¿no? También todas estas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que el paciente no sea perjudicado. Colocar y verificar siempre la cantidad de agua en el humidificador, porque un oxígeno, imagínense a la presión que puede entrar con una ventilación que sea un aire seco, va a lastimar al paciente. Entonces nosotros debemos de prever, ¿no? Que esté correctamente colocado y en la cantidad suficiente el agua, ¿no? Para poder modificar la oxigenación. Programar la temperatura del humidificador. Actualmente tenemos ya en nuestros últimos ventiladores ya la temperatura, ¿no? Del agua. Por lo tanto, ya podemos saber a qué temperatura está entrando ese aire, ¿no? Anteriormente los ventiladores no daban eso o simplemente era el cálculo, ¿no? Asumiendo que habían filtros que se conectaban y eso ayudaba, ¿no? A mantener esta temperatura y esta humedad. Verificar el funcionamiento, ¿no? De este ventilador. Antes de ser conectado, nosotros ya lo tenemos preparado conjuntamente con el médico intensivista. Él programa la modalidad según el requerimiento a la patología del paciente y nosotros hacemos una prueba en vacío, ¿no? Del funcionamiento de este ventilador. Siguiente, por favor. Entonces, todos estos cuidados que deben ser aplicados al paciente también requieren ciertos conocimientos, ¿no? De parte de las modalidades, ¿no? De ventilatorios. Dentro de ellos, de las modalidades, nosotros no podemos decir, ¿no? Una modalidad es exclusiva para todos los pacientes, digamos, con insuficiencia respiratoria.
No existe un modo único, ¿no? Para todas las afecciones respiratorias. Esto va a depender mucho de la patología, del estado en el que se encuentra, hasta en la misma patología, de la gravedad en la que se encuentre el paciente, ¿no? Hay distintas alternativas que le puede ofrecer para que pueda mejorar de este cuadro patológico, pero no es algo estandarizado. Esto va a variar y esto es muy importante conjuntamente con la monitorización de la parte clínica que hacen los médicos y también la parte de monitoreo del personal de enfermería. Dependerá, dice, mucho de las patologías, la situación y la mecánica del paciente, ¿no? Si un paciente va a tolerar la ventilación mecánica o como nosotros, ¿no? En el hospital Irensur que manejamos oncológicos, tenemos a veces pacientitos que requieren quizá ventilación, pero sabemos que su patología no va a ayudar, ¿no? Porque ya están en un estadio muy, muy avanzado. Entonces el médico valora, evalúa y ya dice, ¿no? Si va a poder responder, va a salir, ¿no? Porque la idea es que ayude este ventilador mecánico y que el paciente mejore. No es ingresar al ventilador mecánico y ya no me importa, no, ¿no? Sino que es temporalmente con esta con este apoyo de este aparato, de este dispositivo externo, mejore el paciente, ¿no? Y mejore en el corto tiempo posible, ¿no? En lo más rápido posible. Como hay patologías, pues, son de larga data y a veces llegan a también traqueostomizar, ¿no? A los pacientes porque no pueden estar con un tubo por más de 15 días, ¿no? Entonces ya piensan en una traqueostomía porque se está demorando la evolución, ¿no? De este paciente. El objetivo es sincronizar y apoyar la ventilación espontánea del paciente. Como les comentaba, la pandemia ha avanzado bastante en lo que es la ventilación mecánica y nos ha traído incorporado en los ventiladores mecánicos lo que son pues los sistemas de alto flujo, ¿no? Donde los pacientes pues ya no necesitan estar dormidos para poder ser ventilados, ¿no? Entonces, esto les da un poco de chance, un tiempo más para poder mejorar, ¿no? Su estadio clínico de este paciente, pero de manera espontánea con cierto apoyo. Y más aún todavía cuando el paciente está despierto, ¿no? Donde puede estar tranquilo, si es muy cierto, va a estar muy fuerte el flujo de oxígeno que va a ingresar por sus narinas, pero que el paciente puede estar despierto, hasta puede consumir alimentos y ya no ingresa a una ventilación mecánica, digamos, asistida, ¿no? En su totalidad, sino es como un apoyo. Entonces, esto nos ha ayudado bastante a nuestros pacientes a poder salir, ¿no? De su cuadro bastante rápido, ¿no? ¿Por qué? Porque el ventilar mecánica con efectos de sedación, de analgesia, requiere, ¿no? También mayor tiempo para su despertar, para su mejoría. Pero si un paciente está despierto, entonces se va destetando progresivamente y rápida es su mejoría, ¿no? La siguiente, por favor. Ahora, hay modalidades, ¿no? O modos ventilatorios, ¿no? Son dos en realidad, que se dan de dos formas, de dos tipos de ciclados, ¿no? El ciclado por volumen y el ciclado por presión. El ciclado por volumen, el respirador manda, ¿no? Al paciente siempre el mismo volumen corriente en cada respiración, que justo también dice, ¿no? De 6 a 8 por kilo de peso ideal e introduce, ¿no? El aire con una velocidad constante. En cambio, el ciclado por presión, así como el nombre mismo lo dice, por presión, ¿no? Es un ciclado a presión, ¿no? La ventilación con control de presión es una forma, ¿no? De un asistido controlado, ¿no? Con ciclos de presión, ¿no? Asiste y controla el ventilador, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, dentro de los modos ventilatorios, puede variar también de ventilador a ventilador. Nosotros tenemos dos tipos de manera general. Uno que va a dar un soporte total, va a asumir el apoyo, no es el apoyo, va a asumir la función completa de la ventilación del paciente y otro que va a tener un soporte parcial, ¿no? Es como que el paciente
ayuda, el paciente no puede, pero la máquina solamente le ayuda cuando requiere. Entonces, en el soporte total nosotros tenemos el ciclado por volumen y el ciclado por presión, ¿no? Que son modalidades que tenemos programados ya en el ventilador, simplemente para poder ajustar, ¿no? Algunos parámetros. Y en lo que es el soporte parcial tenemos algunas modalidades que también pueden variar, ¿no? Por el nombre o la marca del ventilador, pero algunos que conocemos tenemos el SIM, ¿no? Que la mayoría de los ventiladores tiene el CPAP, el presión soporte, ¿no? Entonces, este tipo de soportes son parciales, ¿no? Como les menciono, de que el paciente de alguna manera está haciendo un esfuerzo por respirar. ¿Y qué es lo que hacen estas modalidades? Simplemente cuando ya no puede el paciente le da un apoyo para que pueda completar, ¿no? Su ventilación, este intercambio gaseoso. En cambio, en el soporte total, el paciente no asume absolutamente la función y es reemplazado por el ventilador mecánico, ¿no? Todo el trabajo lo realiza el ventilador, toda la respiración que debería de hacer el trabajo ventilatorio del paciente lo asume el ventilador. En cambio, en lo que es en el soporte parcial, en estas tres modalidades, el ventilador solamente apoya, ¿no? ¿Para qué? Para que haya una ventilación y en cualquiera de las dos ventilaciones lo que se quiere o el objetivo que se quiere lograr es, ¿no? Una ventilación alveolar efectiva. Entonces, cada uno de estas modalidades tiene, ¿no? Parámetros que se monitorean y que están programados y que el paciente, ¿no? Que el paciente nos da. Entonces, ¿cuál es el que nosotros monitoreamos en nuestra hoja? El que el paciente nos está dando. Y el programado, ¿no? Si está también acoplado. Nosotros a veces ese término usamos, ¿no? Está acoplado, lo que decía el doctor, ¿no? Si un paciente está despierto o simplemente sus pulmones no responden, entonces vemos, ¿no? Si el paciente está acoplado, no está acoplado. Son en verdad múltiples factores al momento de poder, de poder ventilar a un paciente, ¿no? Es bastante nuestros cuidados, el trabajo clínico, por eso es que tenemos que estar preparados para cualquier evento y poder también diferenciar, poder identificar qué necesita el paciente, ¿no? Y de esta manera poder tenerlo también al paciente tranquilo y bien para que pueda mejorar de la patología que puede estar agravando, ¿no? Su ventilación. La siguiente, por favor. Entonces, dependerá de cada modalidad, ¿no? La ventilación y podemos encontrar tres tipos de respiraciones, ¿no? Manejando ya los ventiladores mecánicos, las controladas, las espontáneas y las asistidas. ¿No? Las controladas son todas las respiraciones cicladas por el ventilador, ¿no? Como les decía, asistido controlado. Entonces, son todas las respiraciones cicladas por el ventilador. Y las asistidas son las respiraciones iniciadas por el paciente, pero apoyadas también por el ventilador mecánico. Y la respiración espontánea, pues son todas aquellas respiraciones, ¿no? Que realiza el paciente. La siguiente, por favor. Ahora, es muy importante, en verdad es muy importante del cuidado de enfermería y esto depende básicamente al 100% de nosotros, es el sistema de humidificación y calentamiento. ¿No? Reemplaza prácticamente la función de la narina, donde va a humedecer y calentar el aire, el agua, que va a ayudar, ¿no? A humedecer, evitar las secreciones en las vías respiratorias. Es muy importante que la enfermera, antes de poder aspirar las secreciones, también ausculte al paciente, no solamente el médico. La enfermera intensivista, la enfermera de áreas críticas debe estar preparado y debe también saber escuchar, ¿no? Los tipos, los distintos, distinguir los diferentes tipos de ruidos que pueda presentar el paciente. No es programar, tengo que aspirar 7, 9, 11, 12. No, nosotros tenemos que evaluar para poder aspirar las secreciones. Si realmente este paciente requiere aspiración, hay un sonido bastante, hay bastantes crépitos, se siente.
silbidos. Entonces nosotros decimos, ¿qué requiere? Necesitas, tiene secreciones, hay que aspirarle, serán con más frecuencia. Si es que está paseando bien el aire, está ventilando bien el paciente, no hay necesidad de poder aspirar, ¿no? Al paciente. También es importante mantener el nivel del agua. En la actualidad ya los ventiladores vienen incorporados ya con un sistema donde conectas el agua destilada y es que ellos, ¿no? De acuerdo al tipo de ventilador, solito empieza a jalar, ¿no? El agua para que se mantenga en el mismo nivel. Lo que no teníamos antes, no teníamos que estar echando, recambiando, ¿para qué? Para que no se baje mucho o tampoco, o también evitar, ¿no? El llenado, ¿no? Porque no va a ingresar, sino el aire. Eliminar el agua que podría tener, ¿no? En las conexiones del ventilador por las precipitaciones. Si tenemos un paciente, por ejemplo, que hace bastante fiebre y encima nosotros le programamos la temperatura de este sistema de humidificación a 38 y va a haber una condensación de aire, por lo tanto, de agua, por lo tanto, se va a llenar las conexiones del ventilador y esto podría interferir, ¿no? Hasta en el monitoreo. Entonces, nosotros debemos estar monitoreando, fijando, controlando, ¿no? Si es que hay retirar, cambiar, ¿no? Los corrugados o en todo caso, eliminar ese excedente de agua. Verificar la temperatura, ¿no? Por eso es el monitoreo en las áreas críticas cada hora, cada 2 horas, precisamente para poder verificar todo ello. Verificar también los filtros, ¿no? Probablemente por la condensación los filtros estén llenos de agua o están secos o ya están desde hace un mes. Entonces, tratar de cambiarlos, ¿no? La siguiente, por favor. Y esto también puede ser de acuerdo a los insumos o toda la logística que pueda manejar cada institución. La preparación del paciente, ¿no? La posición del paciente al momento o antes de empezar a intubar, nosotros debemos alistar al paciente, ¿no? Bajar la cama, bajar la cabecera para que lo pueda intubar el médico al paciente. Aspirar las secreciones si es que los tuviese en la boca. Preoxigenar al paciente a través de un resucitador. ¿Para qué? Para al momento de ingresar en los minutos que puede ingresar el tubo, que son pocos, depende de la experticia también del médico. Hay médicos que lo hacen en segundos, como que hay médicos que tardan un poco, entonces es muy importante preoxigenar al paciente. Monitorear, ¿no? A nuestro paciente todas las funciones vitales, en especial, ¿no? La función ventilatoria, el antes, el durante, el después. Si antes estaba con frecuencia respiratoria de 40, durante, con cuánto de frecuencia está y posterior a la ventilación mecánica, cuánto tiene de frecuencia respiratoria, si ya está estandarizado, si ya se acopló ese paciente, ¿no? Pero si nuestro paciente empezó con una frecuencia de 40, después de la ventilación sigue con 40, entonces no hemos ayudado. Entonces algo está pasando, está despierto el paciente, está peleando. ¿Qué está sucediendo, no? Fijarnos en todo ello. Preparar las drogas para la sedación, analgesia y algún relajante muscular que debemos tener en la mano, ¿no? Ya nos dice el doctor o nosotros como enfermeras, ya las que ya estamos preparadas para una ventilación, ya todo en nuestro tapercito, en nuestro coche, en nuestra riñonera, ¿no? Tener a la mano ya las drogas necesarias para la ventilación que suelen usar, ¿no? Lo que son de sedación, puede ser fentanilo, midazolam, propofol, becuronio, rocuronio, tener a la mano, ¿no? También esto va a depender, ¿no? Del paciente, de su patología, porque muchos pacientes con simplemente 2 centímetros, digamos, o un rocuronio ya se relajó. Probablemente otro paciente no, va a necesitar 2 o 3, ¿no? Relajantes musculares, no duerme, no se relaja. Entonces, tener a la mano todo ello para no estar en apuros, ¿no? La enfermera ya está preparada y si te dice una más, ahí lo tienes a disposición, a disponibilidad, ¿no? Los medicamentos. Instalar, ¿no? Posterior a la intubación, una sonda orogástrica o nasogástrica. Obviamente que la parte afectada es la ventilatoria, pero no la parte nutricional, la parte gástrica, ¿no? Y por lo tanto, este paciente debe seguir manteniendo su alimentación. Será suspendida, ¿no? Horas antes de la ventilación, probablemente después, pero después tiene que reincorporarse, ¿no? A su alimentación. Entonces, colocar una zona orogástrica o nasogástrica según la necesidad y requerimiento también del paciente. La siguiente, por favor.
Entonces, nosotros una vez ya teniendo a nuestro paciente ventilado, ya acomodado en la cama, con todas las drogas, con la medicación, monitorizado, entonces nosotros verificamos, ¿no? Si el paciente ya está, ya se le ha podido ayudar, ¿no? Con esta ventilación mecánica al paciente, y si ya está mejor, ya está tranquilo, entonces esperar a que no pueda salir, ¿no? De su cuadro, ¿no? Ya a esto le apoyan también con antibioticoterapia, le apoyan ya con transfusiones sanguíneas, ¿no? Para ver lo más posible, ¿no? Del paciente, el manejo más completo posible, ¿no? Como les comento, ¿no? Comentaba, en la actualidad ya tenemos nuestras cánulas de alto flujo que nos ha ayudado bastante a llegar a una ventilación, digamos, mecánica orogástrica, ¿no? Nos ha ayudado y ya han salido bien los pacientes. Todavía el costo está un poquito elevado de estas canulitas, pero ya tenemos, ¿no? Creo que ya todos en los hospitales del MINSA que manejan áreas críticas, al menos tenemos, ¿no? Esta opción, ¿no? Que ha llegado. La siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos a nuestro paciente ventilado, hay distintos tipos de fijación, ¿no? Hay variedad en realidad, si revisamos guías a las antiguas, las de ahora y las que van a aparecer también, hay variedad de fijación, de tipos de fijación, ¿no? Del tubo. El objetivo es, como su nombre mismo lo dice, es fijar, ¿no? Que el tubo en la comisura en la que ha dejado el médico, que puede ser 20, 21, 22, que esté inmóvil, ¿no? Muy aparte del CAP que pueda tener, que ya es una fijación interna, pero una fijación externa que la podemos hacer con gasa, con un esparadrapo, con un apósito transparente o con gasas, ¿no? Para atrás. Hay distintas modalidades, distintas formas también de pegado. Esto ya va a variar de acuerdo a la institución, a la disponibilidad que podamos tener, ¿no? En cada hospital. La siguiente, por favor, antes de que me gane el tiempo. Aquí les mandé, pase nomás, les puse un video, pero por el tiempo no voy a poder pasarles. Pase nomás la siguiente. Listo. El proceso de ventilación mecánica en realidad tiene cuatro, ¿no? Una vez que ya hemos instalado en sí la ventilación, que es, hemos aislado, ¿no? La vía aérea a través de tubos anotraqueales, ya le hemos colocado la máquina para que le pueda ayudar al paciente, y después de ello, ¿qué viene, no? El seguimiento y control. Nosotros monitoreamos, ¿no? Los parámetros ventilatorios hora a hora en cuidados intensivos para que este paciente para que podamos ver en qué momento este paciente ya necesita, ¿no? Ser extubado, ¿no? Para que ya ingrese a destete, ¿no? Entonces, una vez que hacemos el seguimiento, ya salió, ya mejoró con el antibiótico, ya mejoró con este apoyo, por lo tanto, ¿no? Ya estamos pensando en la siguiente etapa, que es un destete, ¿no? Un retiro progresivo de esta máquina, ¿no? Entonces, si antes tenía una asistida total, un apoyo total de la máquina, ya le vamos poniendo en modalidades donde solamente requiere apoyo, ¿no? Y después del destete, nosotros ya tenemos una parte que es la finalización, donde se quita pues todos estos dispositivos, probablemente llegue a una cánula o una máscara Venturi y posteriormente saldrá una cánula binasal. Y si el paciente ya está ventilando espontáneamente sin necesidad de algún dispositivo de oxigenoterapia, entonces el paciente ya está en condiciones de poder salir de las áreas críticas a una cama no hospitalaria donde ya el manejo es completamente distinto. La siguiente, por favor. Entonces, nuestros cuidados en general están basados o están orientados a evitar complicaciones de hipoxia, de neumotórax, de atelectasias y de infecciones, que también nosotros durante el trayecto, durante el tiempo de monitorización, durante el tiempo de estadía del paciente, también podemos ocasionar. Por eso es muy importante, ¿no? Algunos conocimientos que debemos de aplicar y también actualizarnos, ¿no? Para poder lograr el objetivo que queremos, que este paciente se restablezca, ¿no? Y pueda salir, ¿no? De las áreas hospitalarias. La siguiente, por favor. Oh, creo que ya terminamos. Entonces, para finalizar, de todos los cuidados
como enfermeros, como buenos enfermeros y enfermeras, nosotros tenemos nuestro proceso de enfermero, que tenemos los pasos, ¿no? Los 5 pasos que tenemos, trabajamos con ellos a diario y no solamente son los pacientes críticos, sino también en todos los pacientes de grado 1, 2, 3, 4. Aplicamos la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución y la evaluación. Para ello nosotros tenemos, ¿no? Nuestro libro, la siguiente por favor, nuestro libro de todo lo que es nuestros diagnósticos de enfermería, nuestro famoso NANDA, ¿no? Que debemos tener en todos los servicios, debemos de manejar, porque esta es la razón de ser de nuestra profesión. Además, acompañado a este libro del NANDA, nosotros tenemos nuestro libro del NIC y del NOC, donde nos dice, ¿no? Las clasificaciones de todas las intervenciones que podemos dar a nuestro paciente. Ahora ya nada está inventado, ya nada está al azar, todo está a través de estudios donde han realizado colegas nuestras, ¿no? Nuestras teóricas, siguen trabajando y siguen actualizando este libro que podemos tener a la mano para poder colocar un diagnóstico adecuado de acuerdo a la patología de nuestro paciente, ¿no? Entonces, ello nos va a ayudar también lo que es nuestro NOC, ¿no? Donde agrupan todos los resultados del paciente que nosotros tenemos a cargo, donde primero identificamos, nombramos y posteriormente, ¿no? Medimos los resultados. Si un paciente ha ingresado con una saturación de 80, el objetivo va a ser que este paciente sature de 90 a 100. Por lo tanto, hay algunas intervenciones, ya está todo escrito, detallado, hay un montón de funciones, montón de actividades que realizamos en cada diagnóstico de enfermería. Entonces, yo les insto, colegas, a todos los que están acá en la línea, de que nosotros podemos aplicar, ¿no? Nuestra Nanda y tener a la mano estos libros y trabajar acorde a las actualizaciones que también están realizando nuestras colegas, ¿no? Muchas gracias.